Bien, continuamos en la temporada 1, capítulo 6 de este curso de programación en Free Pascal Lazarus Project. En este capítulo 6 vamos a estudiar las variables de tipo integer con el diseño que hicimos en el capítulo anterior. Entonces, en el capítulo anterior teníamos este diseño y lo que queremos es, a través de variables de tipo integer, pues realizar una calculadora básica. Vamos a empezar dando clic en este botón y acá hay una pestaña que se llama eventos. Entonces hay un evento que se llama onClick. ¿Qué pasa cuando yo hago clic en un elemento de la pantalla? El Lazarus va a identificar un evento, por eso se llama la pestaña eventos. Entonces este evento lo vamos a llamar realizar cálculo, así con la C mayúscula. Esto es una notación que se llama camel case y vamos a mirar en qué consiste camel case. Supongamos que yo quiero llamar a una variable así: realizar cálculo variables enteras, y esto es una notación que se llama camel, creo que se escribe así, camel case. Camel case son las jorobas del camello. Entonces aquí vemos una joroba, otra joroba y otra joroba, y es una notación que nos permite a nosotros los programadores leer de forma rápida y visualmente el nombre de una variable y saber qué es lo que hace. Las variables tienen que ser tener unos nombres apropiados, así sean cortos o abreviados, para uno entender qué es lo que va a hacer esa variable. Aquí, por ejemplo, se va a llamar realizar cálculo. Bueno, variables aquí en Pascal, este lenguaje que ustedes están viendo se llama Pascal. Hay variables de dos tipos: variables locales, globales, perdón. Esto que estoy haciendo acá se llama un comentario y el compilador no lo va a interpretar. Variables globales. Las variables globales son las variables que se definen aquí en esta sesión y sirven en todo el código. Yo puedo tener proyectos con 10.000 líneas de código y van a servir en todo el código. Y hay otros tipos de variables, las que yo escribo aquí después de cada procedure. Aquí en esta palabra reservada procedure escribo var, también la palabra var, y aquí están las variables locales. Estas variables locales solo me van a servir entre este begin y este end, pero por fuera no. Entonces aquí en las variables locales yo quiero tener el número a, que va a ser un número de tipo entero. Aquí la palabra entero se escribe así, integer. Quiero tener una variable b de tipo entero. Este lenguaje me gusta porque utiliza mucha simbología matemática y, por ejemplo, estos dos puntos significa definición. Estoy definiendo esta variable de tipo entero. Y C también se define de tipo entero. Viene una pregunta: si yo necesito 30 variables de tipo entero, ¿tengo que hacer 30 líneas hacia abajo? Entonces la respuesta es no. Yo lo que puedo hacer es separarlas con coma, tal como se hace en notación de conjuntos en matemáticas, y ya sé que estoy definiendo que A, B y C son de tipo entero. Entonces aquí son variables globales y variables locales. Estas variables locales, por ejemplo, si yo escribiera aquí una variable que se llame suma de tipo entero, y yo acá escribo S y control espacio, vamos a ampliar acá, luego U, veo que aquí está la variable suma. Si yo la selecciono y presiono control y pongo el mouse encima y le doy el clic, él me lleva el cursor hasta acá. Fíjense que el cursor está acá, el que titila, esa rayita. Le doy control clic y lo lleva hasta allá. Quiere decir que aquí está la definición. Por eso por aquí hay como unos nombres reservados. Las palabras reservadas son las que no se pueden usar como variables. Yo no puedo crear una variable aquí que se llama private de tipo entero porque me va a generar un error. Este private es exclusivo del lenguaje y no se puede usar como nombre de variable. No puedo utilizar tampoco var, no puedo utilizar procedure. Todas estas que aparecen en negrito no se pueden usar. Y otras como este integer tampoco se puede usar como variable.
Entonces, estaba diciendo que esta variable suma es de tipo, se me fue la palabra, global. Es una variable de tipo global. Y aquí son variables de tipo local. Luego, nosotros tenemos aquí unas cajas de texto. Esta caja se llama, si yo miro aquí en el inspector de propiedades, se llama ed_num1. Si yo me voy a la propiedad, aquí él tiene un texto. Esto es un texto, pero ese texto no es un número. Y yo en matemáticas no puedo sumar texto, o sea, yo no puedo calcular el valor y para eso necesito una función. Entonces aquí yo voy a extraer el valor que hay en la caja de texto. Para eso yo necesito, en inglés, cadena o texto se escribe como string. La conversión se escribe a y yo quiero convertir desde un string a un número entero. Pero esto es una función muy larga de escribir, entonces aquí en este lenguaje lo que hicieron fue abreviarla así, str to, y en vez de escribir todo integer escriben int. Esta función, si ustedes le dan control espacio, dice que es una función que convierte de un string o de una cadena de texto to, o sea, a un entero, una constante de tipo string, es una función, es un parámetro, perdón, y me devuelve, cuando pone estos dos puntos acá, me devuelve un long int, o sea, un número entero. Quiere decir que yo tomo la caja de texto. Esta caja de texto, ¿cómo se llama? Se llama ed_num1. Y accedo a la propiedad text. ¿El que me está devolviendo? Me está devolviendo acá, voy a cortarlo un momentico. Me está devolviendo el número en cadena de texto. Esto es un texto 123. Pero este 123 lo está convirtiendo a un número y lo está almacenando acá. Ahora, ¿cómo se almacenan datos en una variable? Con el dos puntos igual. El igual solo en este lenguaje de programación solamente se usa para verificar si dos cosas son iguales. Los dos puntos se usan como definición y el dos puntos igual se usa como para asignar un valor a la variable. Ahora hagamos el ejercicio con B. A B yo le voy a decir, bueno, yo tengo una caja de texto que se llama ed_num2.text. Todas las líneas, excepto esta de begin, bar y end, tienen que terminar en punto y coma. Punto y coma. Aquí yo no estoy haciendo la conversión. Voy a ejecutar el código y vamos a ver que nos sale un error. Aquí nos saltó de una el error y aquí nos está diciendo error, tipos incompatibles. Se esperaba un long int, pero se está recibiendo un translate string. Entonces recuerden, cuando les aparezca esos errores, ustedes deben aprender a leer aquí los errores. Hay que leer en inglés, pero uno va comprendiendo cuál es el error. Entonces necesito esta función, que es una función que transforma una cadena de texto a un número entero. Ahora, si yo compilo, debe compilar normal. Si yo le doy clic al botón calcular, no está pasando nada, porque yo no le estoy diciendo que haga nada, solamente le estoy diciendo que me obtenga estos dos valores. Voy a poner otro comentario aquí que diga realizar cálculos básicos. Entonces yo aquí creo una variable c que en la cual quería hacer las operaciones. Entonces yo puedo decir que c es igual a a más b. Y ahora yo quiero mostrar en la pantalla del usuario. Fíjense que uno a veces cree que ya terminó el proceso y uno cree que el programa va a hacer lo que uno quiere, pero faltan condiciones. Faltan explicarle al programa qué es lo que yo quiero que haga. Uno se imagina que si le da clic al botón, él me va a mostrar aquí algo, me va a mostrar la suma. Y no es así. ¿Por qué? Porque yo no le estoy diciendo. Si nosotros abrimos aquí el Notepad, el Notepad tiene acá como unas líneas, entonces yo tendría que escribir aquí suma es igual a pongámosle 1000. Tendría que darle un enter y escribir resta es igual
no sé, multiplicación o producto, y tendría que ir dando enter. Esto que tenemos acá es el memo que tenemos aquí. Tenemos que programarlo. ¿Cómo se programa? Así. El memo se llama M calculadora básica. Si ustedes le dan control espacio, les recomiendo que se aprendan mucho eso de control espacio. Punto. Hay una propiedad que se llama lines, líneas. Y en las líneas yo puedo agregar algo. Entonces él me está diciendo que ingrese. Voy a mirar esta función. Se puede usar también con otros argumentos, pero esta es una función que más adelante vamos a ver que se llama sobrescrita, que es un poco más simple. Entonces le ingreso una cadena de texto y esto me devuelve la línea en la cual miren que esto tiene una línea, la línea 1, 2 y 3. Sin embargo, a mí no me interesa esa línea por ahora, pero fíjense que el parámetro que me está pidiendo es una cadena de texto, y sé que C es un número entero. Entonces, por lo tanto, yo tengo que convertir de un número entero a una cadena de texto. Si esta es la función que convierte de texto a entero, entonces ¿cuál será la función inversa? La función inversa es de entero a string y lo que hay en la variable C. Y entonces aquí vamos a compilar, le damos clic a calcular y nos muestra 1000, pero no sabemos 1000 qué es, no nos está dando información. Nosotros tenemos que dar la información muy clara al usuario final que es 1000. Para eso, ¿qué hago? Aquí adelantico pongo comillas y pongo suma es igual y le pongo un más. Este más parece un poco extraño para los que nunca han visto programación, pero esto se llama concatenar. ¿Qué es concatenar? Tengo este texto y le voy a agregar algo más al final. Eso se llama concatenar. Entonces, como esto es un texto y esta función está convirtiendo el número C a un texto, entonces lo que está haciendo es escribiendo dos textos seguidos. Más adelante veremos un tutorial o un capítulo exclusivamente de variables de texto. Entonces, ahora si yo compilo, vamos a ver que le doy calcular y ya me dice que suma es igual a 1000. Con esto ya podemos hacer otras tareas como las siguientes. Copio estas líneas, las pego y en vez de hacer la suma hago la resta. Entonces pongo acá resta o diferencia, vamos a llamarlo diferencia. La diferencia into string C. Estoy utilizando la misma variable para almacenar la resta. ¿Qué pasó con la suma? Se perdió. ¿Por qué? Porque aquí esta variable C en la memoria está ahí almacenando A más B. Pero una vez que yo le reasigno A menos B, esta suma se pierde y me queda aquí el nuevo resultado que es A menos B. Entonces si yo compilo, le doy clic acá, entonces uno dice, ay, esto se tendría que borrar. No, esto no se borra porque esto ya se imprimió, esto es como una impresora y lo que se imprime aquí no se borra. Lo que se borra es internamente en la memoria. Entonces ya que tengo diferencia menos 754. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? El producto. Entonces acá, producto. Para el producto tendría que cambiar esto A por B. Entonces compilamos y me aparece que este es el producto. Ahora viene la división. Pero ¿qué pasa con la división? Miremos aquí una calculadora. El número que yo tengo acá es 123 dividido 877. Entonces esto me da un número decimal. Lazarus o el Free Pascal tiene una opción para dividir enteros, pero si yo divido esto, entonces solamente me va a tomar la parte entera, que es el número 0. Yo lo puedo hacer así. Aquí le pongo div. Uno podría poner esta opción, vamos a ponerla, pero nos va a aparecer un error. Acá inmediatamente nos dice que se esperaba un tipo extended
perdón, que se dio un tipo extended, pero se esperaba un long in, o sea, un número entero. Un extended es un número de tipo real, una de punto flotante. Pues entonces me toca utilizar esta palabra reservada que se llama div, que me va a mostrar, no me va a mostrar la división, sino el cociente, y no me muestra el residuo. Entonces yo compilo y el cociente es 0, o sea, es este de acá. Si yo quisiera mostrar el residuo, ¿qué hago? Utilizo la palabra módulo, o calculo el módulo. Entonces este sería el residuo. Vamos a ver qué nos muestra. Compilamos de nuevo. Y nos dice que el residuo es 123, obviamente porque 123 no se puede dividir enteramente entre 877. Hagamos aquí una operación: 123 por 9, por 8. 984, entonces pongo 984 acá y 123 aquí. Fíjense lo que va a pasar. Yo le doy calcular y me aparece aquí como una nueva operación. Inclusive yo esto lo puedo manipular y puedo escribir acá, porque es como un bloque de notas. Entonces me dice que la suma es esta. Esta es la diferencia, este es el producto. El cociente es 8. Obviamente yo hice el cálculo acá para que me diera exacto. Y dice que 984 dividido 123 es 8. Y el residuo es 1. Si yo quisiera que sobren 2, entonces pongo 986 y hago el cálculo. Fíjense que el cociente es 8 y el residuo es 2. Si yo le vuelvo a dar calcular, me sigue saliendo esto aquí pegado y yo no quisiera eso. Yo quisiera que, ahí es donde yo voy viendo la necesidad de programación. Y acá, entonces yo digo, listo, como yo puedo escribir como si esto fuera un bloque de notas, entonces voy a agregar la siguiente línea. Voy a escribir una línea de iguales para que se vea que es como un nuevo cálculo. Inclusive puedo copiar esta línea, pegarla aquí y dejarla vacía para que me genere como un enter. Entonces compilo, le doy calcular y fíjense que me hizo un enter. La línea iguales, sé que es un nuevo cálculo. Cambiemos aquí los datos y aquí ya tengo otro cálculo diferente. Esto entonces es el uso de números enteros. Hagamos un resumen de lo que hicimos. Explicamos cómo definir números enteros, qué son variables globales, qué son variables locales, cómo utilizar el memo para imprimir líneas. Esto lo vamos a seguir utilizando mucho. Cómo hacer operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, cociente y residuo. Luego, cuando ya veamos el tipo de variables reales, entonces pues vamos a ver otras operaciones. En este integer yo no sé si funciona el F1. En Delphi funciona, aquí nunca lo he hecho. Uno selecciona la palabra, presiona F1. Aquí me aparecen dos tipos de librerías. Voy a darle a este aceptar. Tiene que aparecer una ayuda como esta. Y dice que acá el tipo de integer es igual a small in. Si yo le doy clic al small in, eso es lo que quería mostrarles. El tipo entero aquí en Pascal tiene este rango desde menos 32.768 hasta 32.767. Es decir, voy a cerrar acá, que si yo compilo este programa y yo pongo 32.700 más 877, dice que la suma es 33.000. Oh, no, que el número entero es más grande, pero no sé por qué me mostró ahí. Démosle F1 para ayuda, aceptar. Yo quiero ver cuál es. Dice que tiene 16 bits, pero no se define como tal el número entero. A ver, entonces volvemos a compilar. Vamos a poner 1000 millones.
1000 millones más 800, a ver qué cálculo nos hace. Todavía lo hace, entonces vamos a ponerle 10.000 millones. Aquí es donde sale este error. Dice que 10.000 millones no es un entero válido. Entonces yo le marco acá ignorar este tipo de sesión y continuar. Me aparece ese error ahí y no me hace el cálculo. Esto ya se pasa del rango, entonces me lo detecta como un error. ¿Qué solución tengo que hacer ahí? Utilizar un tipo de número más grande que contenga más bits. Para terminar este video, lo que voy a hacer es ir a mostrarles cómo ha avanzado el GitHub desde que nosotros hicimos, creo que fue en el video 3, en el capítulo 3, la actualización. Nosotros vamos aquí, yo no he actualizado más, estoy en el mismo 14 de octubre grabando una serie de hartos videos, han pasado 2 horas y esto lo hice en el capítulo 3, que era cómo guardar un programa correctamente. Si yo me voy a la temporada 1, pues solamente voy a encontrar esto. Entonces lo que voy a hacer es realizar la actualización. Entonces actualización, ya no tengo que hacerlo del git ignore porque ya le excluí el .exe y los otros archivos. 22.10.14 hora 12 y 39. Antes de esto yo quiero irme acá al readme. Este es el readme y voy a escribirle lo que hice. 4 temporada 1 capítulo 4, a ver cómo se llama el capítulo 4, se llama tipos de programas. Tipos de programas. Listo. 5 temporada 1 capítulo 5. ¿Cómo se llama el capítulo 5? Se llama diseño de formularios. Y en el capítulo 6, voy a copiar esto para no demorarme tanto, que es este que estamos grabando, se llama variables de tipo integer. Variables de tipo integer. Entonces así yo voy actualizando el código, pero también voy a hacer otra cosa. Aquí, como yo ya guardé en la temporada 1, guardé en los tipos de variables. Aquí fíjense que yo ya tengo el formulario. Aquí adentro yo puedo crear otro readme. Entonces clic derecho, nuevo, documento de texto, readme, tiene que llamarse así, readme y la extensión md. Entonces le digo que sí. Clic derecho, editar con Notepad. Entonces aquí lo vamos a llamar tipos de variables. Entonces en este programa se realizó un diseño de formulario para mostrar los tipos de variables que podemos encontrar en Lazarus Project. Me gusta más llamarlo Free Pascal Lazarus Project. Y acá ponemos las actualizaciones. Entonces aquí vamos a poner la del 14 de octubre de... Esto ya es más específico, porque acá yo le pongo: se creó el diseño del formulario. Esto es muy importante en Git para uno saber que ha hecho como un historial de cambios. Segundo, se creó la calculadora básica. Listo, guardo. Y entonces ahorita en el Git ya me aparecieron otras cosas más, pero no había hecho esto todavía. Entonces le digo coming to main, publicar al origin, o sea, allá la página del GitHub. Y acá yo actualizo y me van a aparecer las otras 3 cosas que hice nuevas. Entonces fíjense que todas estas aparecen con la hora de 12 y 39, pero esta aparece con las 10 y 50. Si yo me voy a temporada 1,
Aquí hay uno con los 10:50 que es el capítulo 1 y estos son los que acabé de actualizar. Si yo me meto al capítulo 5 que es tipos de variables, este va a tener su propio README, que son los tipos de variables. Entonces así yo puedo ir leyendo la documentación de todo este repositorio. Espero les esté gustando este curso, que se suscriban al canal, que comparten con sus compañeros y amigos y que dejen sus comentarios y sus likes. Nos vemos en el capítulo 7.